Prontos a iniciar nuestra charla. Muchas gracias, doctor David. Bueno, le invitamos a que haga una breve presentación de su perfil profesional, dando así inicio al tema del día de hoy. No vemos la pantalla, doctor. Ya activé la pantalla y activé mi audio y mi video. Por favor, me confirma si me ven. No vemos la presentación, doctor. No ven la presentación. Permítame un segundo, vuelvo a compartir. No sé si ahora sí ya la ven. Perfecto, la vemos. Adelante, Ok, doctor David. perfecto. Muy buenas tardes. Bienvenidos una vez más a estas charlas de tarde con ASIEM. Eh, Hoy vamos a hablar de un tema que se llama conceptos básicos de la propiedad intelectual. Mi nombre es David Vargas. Yo soy abogado, magíster en Derecho Administrativo. Soy docente universitario y asesor de distintas corporaciones públicas y también desde el sector privado. Este tema es un tema muy interesante, es un tema que me apasiona y es un tema que vive con nosotros y muchas veces hay ciertos aspectos que debemos conocer independientemente de nuestra profesión. Tenemos que tener claridad sobre esto. Sin más preámbulo, yo sé, la charla dura aproximadamente entre 40 a 45 minutos, dando un rango de 10 a 15 minutos, pues para las dudas, inquietudes o comentarios que ustedes tengan dentro de esta charla. Hoy es un tema interesante. Con Ascien habíamos hecho otra charla que era de derechos de autor, lo cual hace parte integral de la propiedad intelectual. Entonces, digamos que voy a retomar un poco lo que hice de esa charla, pero el énfasis de hoy pues va a ser un poco más dado a la propiedad industrial, dado que ya nosotros tuvimos una charla sobre derechos de autor. Pero vamos a iniciar de esta manera. Lo primero que tenemos que hablar y proponer en esta charla es en dos partes. Una, vamos a hablar de lo que es la propiedad intelectual, a conceptualizarla, vamos a hablar de las dos principales órganos a nivel internacional y a nivel nacional que me habla sobre la propiedad intelectual, porque quiero hoy o en esta charla que ustedes tengan la fuente directa donde pueden consultar en detalle, de pronto si ustedes tienen proyectos, si ustedes tienen elaboraciones propias y no saben cómo hacer para registrarlas y poder tener un proceso de protección de esta propiedad intelectual, pues ya tienen como una hoja de ruta y ya saben dónde consultar y dónde pues de pronto profundizar un poco más sobre el tema. Y posteriormente, pues lo vamos a aterrizar sobre, digamos, las clasificaciones o los diferentes tipos de propiedad intelectual que existen y pues allí terminaría nuestra charla. Entonces, iniciemos. ¿Qué se entiende por propiedad intelectual? Es la definición es muy simple. La definición es muy simple. Y la propiedad intelectual tiene que ver con toda la creación de qué? Del talento humano. Es decir, cualquier creación que produzca el ser humano se entiende como propiedad intelectual. Bajo esa premisa, nosotros podemos entender que una invención, una obra literaria, una obra artística, símbolos, nombres, imágenes, software que creemos, diseños, entre otras que ya vamos a mirar, llegar allá, pues son producto y la propiedad intelectual es la herramienta jurídica que me reconoce esas facultades de ese talento, de esa creación y propende a protegerlos. Entonces, para una definición muy simple, la propiedad intelectual la definimos como toda creación del talento humano, ¿sí? Pero tiene una característica importante y es que la propiedad intelectual tiene o tiende a ser comercializada, es decir, patrimonialmente tiene un rédito. Y ese rédito es importante tenerlo, es que dentro del mundo del derecho, ¿cierto? Nosotros tenemos algo que se llama derechos reales o derechos patrimoniales, para ser exactos. Derechos patrimoniales significa que puede generar o se puede cuantificar en dinero, ya sea inmaterial o material, lo que yo haga, se puede monetizar. Por eso digamos que tiene una doble connotación, una parte patrimonial, pero a su vez también, y digamos que allá ya va para el tema de derechos de autor, también tiene una parte que es un derecho inmaterial y que no solamente tiene que ver con el patrimonio, sino tiene que ver con un reconocimiento de esa creación.
Con esto entonces ya entendimos qué es propiedad intelectual y salto, digamos que a lo que hoy se maneja y es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Pero ¿por qué es importante la OMPI? Porque yo en esta charla empiezo a hablar de la OMPI. Porque la OMPI, digamos que hace parte de la ONU. Recordemos que la ONU como un organismo multilateral es una asociación de muchos estados que propone por generar políticas y proyectos a nivel mundial, entre comillas globalistas, para generar de pronto unas políticas de Estado mucho más estructuradas y acorde a las realidades actuales. La OMPI, digamos que nace como un foro mundial y digamos que nace desde el principio de la cooperación. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, yo desde un país puedo generar ciertas protecciones desde el derecho interno, no menos cierto es que posiblemente todo lo que yo genere, por ejemplo ahorita en tema de software, de apps y de otras cosas, puede ser robado o puede ser llevado a otros países. Esto genera de una u otra manera que nosotros tengamos que proteger fuera de las fronteras esos derechos fundamentales, por lo menos el de derechos de autor y los otros derechos patrimoniales como la propiedad industrial, entre otros. Entonces eso fue como una estrategia que nació de estos, obviamente desde Naciones Unidas, y creó una estrategia exclusiva para la propiedad intelectual, donde se empiezan a generar políticas de cooperación y sobre todo se empieza a generar, digamos que documentos y un gran centro y acopio de diferentes directrices sobre la propiedad intelectual. Esto lo que hizo fue crear un sistema integrado de propiedad intelectual, es decir, que todos los países hablemos el mismo idioma, porque digamos que el libre comercio generó que las empresas a nivel mundial empezaran a tener representación o estuvieran en otros países. Entonces eso generó que mi marca, ¿cierto? Porque nazco en un país, pero yo la quiero llevar a otro país, no necesariamente las normas que estaban eran sincrónicas. Entonces se empezó a generar a partir de 1967, que fue cuando se creó este órgano dentro como adscrito a la ONU, para generar precisamente unos procesos transversales entre los estados para la protección de la propiedad intelectual. Entonces, así es como nace el convenio de la OMPI. Entonces, los estados suscribieron como un tratado internacional. Recordémonos que los tratados son como grandes contratos que hacen los estados para ponerse de acuerdo en ciertas materias o en ciertos asuntos. Y este tema en especial fue acogido precisamente en 1967, donde empezaron a generar unos procesos de un sistema internacional de propiedad intelectual. Yo los invito a que entren a la página, allá hay muchos documentos los cuales les va a poder servir. Allí hay unos sistemas de información que tiene la OMPI y les va a permitir de pronto profundizar sobre un tema que en esta charla, pues por el temas de tiempo y de especialidad no alcanzamos a tratar, pero es una muy buena fuente de información para nosotros entender. Con esto paso, digamos que ya entendiendo a nivel mundial cuál es la organización o la máxima autoridad sobre propiedad intelectual, pasamos a nivel nacional. Y a nivel nacional aparece una entidad que es una superintendencia, que es la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio se le otorgó precisamente la función de la protección, registro y otras sobre la propiedad industrial en Colombia. Y esta está articulada inclusive con la OMPI. Es decir, todos los sistemas precisamente desde la OMPI se generaron, se les dijo a los estados, oiga, señor Estado, usted debe generar todo el tema de cómo usted va a empezar a generar políticas estatales, políticas públicas de protección. Pero para eso tiene que generar, o mejor, tiene que tener una institución que se encargue y que lidere toda esa política pública desde los órganos gubernamentales. Entonces fue allí donde se le delegó esta misión o este tema a la Superintendencia de Industria y Comercio. Recordemos que el Estado tiene una función de vigilancia y de control y digamos que las superintendencias tienen ese papel de vigilancia y control. Y para este tema en específico se le dijo, mire,
¿cuál es su principal función, señores Superintendencia de Industria y Comercio? Su principal función es la de administrar el Registro Nacional de Propiedad Industrial. ¿Qué tiene que ver el registro o qué es ese Registro Nacional de Propiedad Industrial? Pues es allí donde se empieza a llevar una gran base de datos, donde se le genera una protección o un registro a aquellas personas que tienen alguna invención o una creación, ya sea de X o Y, ya más adelante en la siguiente parte lo vamos a ver, y lo pueden registrar allí. Allí lo registran y allí es donde el Estado le da como una certificación de que usted es el autor mediante unos protocolos y le da, digamos que, un reconocimiento jurídico a esa propiedad intelectual. Esto es en términos a grosso modo. Entonces, fíjense cómo desde la OMP y a nivel nacional aparecen unas instituciones fundamentales para el conocimiento de esto. En la página de la Superintendencia de Industria y Comercio también hay una parte especial que habla sobre propiedad industrial, ¿sí? Que es la que le otorga a ellos, y le dice, mire, usted quiere hacer un registro de patente, lo tiene que hacer así, y le enseña toda esa parte procedimental y de reconocimiento, inclusive también dirime conflictos, ¿cierto? Dirime conflictos y trata de dejar un sistema de información lo suficientemente robusto para evitar posibles vulneraciones a este derecho. Entre otros, dentro de las funciones que tiene la Superintendencia de Industria y Comercio, es que precisamente es el que recibe las solicitudes de registro y marcas, ¿cierto? Y lemas. También todo el tema de nombres y enseñas comerciales. También habla y registra todo lo que llamamos denominación de origen, que precisamente es una parte de la propiedad intelectual muy importante. En Colombia, por ejemplo, una de la denominación de origen que se da, digamos, por nuestra vocación cafetera, es el tema de este café de tal territorio y se le da un registro, lo que cual hace que tenga en el mercado un mayor valor. También se registra lo de patentes de invención, ¿sí? Se tramita todas esas solicitudes en la superintendencia, se hacen los famosos o se decide sobre las patentes de modelos de utilidad, diseños industriales y uno no menos importante que tiene que ver con la parte de ingeniería electrónica, que es el registro de esquemas trazados de circuitos integrados. Vamos que esas son las principales funciones de la propiedad industrial desde la Superintendencia de Industria y Comercio y son dos órganos que era importantísimo hablar de ellos y opté por hablar desde el inicio de ellos para que ustedes ya tuvieran una hoja de ruta, digamos, institucional para cuando tengan dudas u otras consultas que puedan entrar allí a poderlas resolver. Ya con esto pasamos, digamos que a la segunda fase de la charla y es hablar un poco de las diferentes tipologías o tipos de los derechos o lo que llamamos el marco de la propiedad intelectual. Hay dos grandes grupos, por decirlo así, hay dos grandes grupos. Uno, y empiezo con el tema de derechos de autor, aunque esto ya fue objeto de otra charla, voy a hacer un pequeño resumen para poderlos aterrizar, y es que los derechos de autor son un derecho fundamental. Yo lo explicaba la vez pasada y decía que los derechos de autor es como un derecho humano y se reconoce como tal. ¿Sí? También tiene que ver con las creaciones, pero en esta parte exactamente nosotros hablamos de los derechos sobre obras artísticas y literarias específicamente. Cuando hablamos de derechos de autor, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza son todas esas creaciones artísticas o literarias. Entonces, libros, películas, guiones de películas, obras de artes, entre otras. Entonces los derechos de autor se dividen en dos grandes derechos, lo que llamamos los derechos morales, que son esos derechos que básicamente se fundamentan en el reconocimiento de que usted es el autor de esa obra, ¿cierto? Y esos derechos patrimoniales, que es cuando yo exploto patrimonialmente esa obra artística o esa obra literaria. Y que los primeros derechos, que son los derechos morales, son imprescriptibles, no se pueden vender,
trascienden en el tiempo y siempre, independientemente que aunque yo pueda vender mi obra, siempre se me tiene que reconocer que yo soy el autor, ¿sí? Y eso da como unos licenciamientos. Y están los derechos patrimoniales, que son esos permisos para yo copiarlo, reproducirlo, adaptarlo o generar una adaptación comercial de, no sé, un guión, un libro, como lo que pasó con Harry Potter y este tipo de obras que se llevan precisamente a el cine, a la televisión, a las plataformas de streaming, que es lo que está, digamos que, a boga. Y esto, pues, lo que hace es que los derechos de autor en Colombia, aquí valga la salvedad, no están encargado la Superintendencia de Industria y Comercio, sino está encargada la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Fíjense que los derechos de autor tienen una institución propia en el Estado colombiano que propende por la protección, registro, seguimiento, evaluación de estos derechos. Entonces aquí hay una gran división conceptual de la propiedad industrial y es que están los derechos de autor casi que son, hacen parte de la propiedad industrial, pero son autónomos desde su propia naturaleza jurídica y desde el punto de vista económico, inclusive desde el punto de vista cultural. Entonces, aquí hacemos esa separación, digamos que no trasciende un poco en el tema de derechos de nacional de autor porque eso fue objeto de la otra charla. Hoy quiero hacer un poquito más énfasis en lo que nosotros llamamos la propiedad industrial. Y esa propiedad industrial es lo que ustedes ven ahí en la presentación. Están las patentes, las marcas, los diseños industriales, las indicaciones geográficas y los secretos comerciales. Y pues digamos que la charla de hoy es tratar de explicar qué es cada una, conceptualmente hablando, porque cada una inclusive tiene una extensión bastante amplia de lo que es, pero como esta charla va es para que ustedes de pronto hagan un acercamiento a los principales conceptos, por eso es que se llama así, un acercamiento a los principales o los aspectos principales de la propiedad industrial, pues ya hasta el momento hago un pequeño resumen. Entendimos que la propiedad industrial es toda la creación que haga una persona, que hay dos grandes ramas, por decirlo así. Una están los derechos de autor, ¿cierto? Que son todas aquellas creaciones artísticas. Y otra, que es la que vamos a empezar a hablar, que son los de propiedad industrial. Es decir, los derechos de propiedad industrial. Y sobre esos es que vamos a desarrollar, digamos que la charla de hoy específicamente. Y que hay dos grandes autoridades de propiedad industrial, que está la OMPI y está la Superintendencia de Industria y Comercio. Creo que excepcionalmente los derechos de autor tienen un propio departamento administrativo que se encarga de eso, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Con este pequeño resumen, digamos que pedagógicamente lo hago porque así se reafirman las ideas, vamos a empezar con qué es eso de la propiedad industrial. O sea, ¿qué entendemos por la propiedad industrial? Y es que la propiedad industrial es también toda creación, fíjense, de una persona humana, ¿cierto? Con una aplicación a la industria o al comercio o a los servicios como tal. Entonces, fíjense la diferenciación entre los derechos de autor y la propiedad industrial. Los derechos de autor es todas aquellas obras artísticas o literarias no necesariamente aplicadas a la industria. Yo puedo crear una obra y yo no quiero que esté en la industria. Es decir, la creación de los derechos de autor o esas creaciones humanas no necesariamente tienen una connotación patrimonial. La puede tener o no. Por eso se subdivide en dos. En cambio, la propiedad industrial sí tiene esa connotación. Y esa connotación tiene unas implicaciones jurídicas. Precisamente por eso es que aparece toda una política estatal a nivel internacional y a nivel nacional para la protección de que es que esas creaciones, cuando ustedes les hablen de propiedad industrial, ustedes automáticamente dicen, es algo que yo creé para la industria, el comercio o la prestación de servicios. Eso es lo que se les tiene que venir a la mente cuando hablemos de propiedad industrial. Pero la propiedad industrial se subdivide como en unos tipos de lo que yo puedo registrar o tipos de creaciones. Entonces ahí es cuando aparece el primer tipo y es las patentes. ¿Sí? Pero, ¿qué es eso de las patentes? Las patentes son un derecho exclusivo que se le reconoce a, ¿qué? A una invención, a algo que yo creé. Es un derecho que se le reconoce. Entonces, el derecho lo que hace es decirle, mire,
Si usted tiene creada una patente, o usted patenta o hace un registro o hace el procedimiento de patente, yo, señor Estado, lo que le hago es reconocerle a usted el derecho exclusivo a explotar, a comercializar o a generar ganancia a partir de esa invención. Entonces, esa patente lo que hace es que faculta a ese titular a decidir sobre esa invención. Si la quiere o la puede utilizar él o si la puede utilizar un tercero, y no menos cierto es cómo la puede utilizar. Es decir, a mí me reconoce el derecho de que yo puedo decir cómo es que tienen que utilizar eso que yo creé con esa patente. ¿Sí? Como digamos que el derecho lo que hace es que te registra eso mediante un documento, y esto es lo que hace precisamente la Superintendencia de Industria y Comercio, por eso empecé explicándolo, ¿sí? Es que una vez usted haga el proceso de registro, ¿sí? Usted lo que hace es que protege toda esa invención, y ese documento que aparece después del registro, usted como titular pone a disposición del público la información técnica respecto a la invención. ¿Para qué? Para que cuando alguien de pronto haga lo mismo, pues usted tenga la posibilidad de hacer un reclamo sobre la utilización indebida de eso que usted patentó. Entonces, desde el mundo jurídico, lo que hacemos es que la patente es ese derecho que a mí me faculta. ¿Para qué? Para yo proteger mi invención y tener una información técnica que yo tengo que cargar, y que cuando alguien haga una explotación económica sobre esa patente que yo hago, bien sea me lo reconozca, me pida autorización, o yo lo pueda proteger en caso de que éste no lo haga. Entonces, desde el punto de vista del derecho, la patente es fundamental para el tema de la protección desde el punto de vista industrial de lo que ustedes generen. Posteriormente aparece otra parte de la propiedad industrial, que es el tema de marcas. Pero, ¿qué entendemos por marcas? ¿Qué se refiere con marcas? Y es básicamente que las marcas son un signo que permite diferenciar a qué, a cualquier producto o servicio de una empresa o de una persona natural que ejerza o tenga una actividad comercial. Entonces lo que hace es que las marcas, técnicamente lo que protege es que si yo tengo un producto que tiene un nombre, que tiene una marca, pues no pueda ser utilizado por otras personas. Además, recordemos que las marcas son antiguísimas, y si viene desde inclusive los artesanos. Es decir, los artesanos lo que hacían, y ahí viene el término marca, es que cuando ellos creaban algo, ellos lo firmaban, ellos lo marcaban en sus productos para decir que efectivamente ese producto lo elaboró fulanito de tal. Es lo que pasa en marcas conocidas como Coca-Cola, como Microsoft, como McDonald's, como Presto, que son marcas como Postobón. Es decir, esa insignia, ese sello de decir yo lo hice, es lo que protege el derecho como marcas. Pero a su vez las marcas tienen algo que se habla de nombres comerciales. Ahora bien, aquí hay que hacer una claridad, porque desde el derecho comercial dicen, no, pero cuando yo voy a la Cámara de Comercio y registro mi nombre comercial, ¿eso tiene que ver con marcas? Explícitamente, no necesariamente. Lo que pasa es que yo puedo montar una empresa a partir de una marca, y es que sé que dentro del registro mercantil yo le ponga mi empresa, pero no necesariamente es una marca como tal y está protegida por el derecho de propiedad intelectual. Lo que hace es que desde el Código de Comercio, el Código de Comercio te dice, mire, si usted como empresa, como comerciante o como persona jurídica quiere realizar la actividad de comercio, tiene que venirse y registrar y ponerle un nombre a su empresa, para que dentro del registro mercantil nosotros podamos inventariarlo y hacerle todo el seguimiento que por ley nos toca hacer. Entonces, lo que hacemos allí, o lo que hace allí, es que no se debe confundir el nombre comercial con la marca. Ah, ¿que puede ser el mismo?
Sí, claro, puede ser el mismo porque de pronto yo creo un producto y a partir de ese producto yo monté mi empresa y yo quiero ponerle a mi empresa el nombre de mi producto o de mi marca, pues para poder seguir trabajando porque así bien lo quise yo. Pero no necesariamente la marca tiene que ver con el nombre de la empresa. Es decir, que si yo entro a hacer el registro mercantil, pero no hago el proceso ante la Superintendencia de Industria y Comercio sobre una marca específica que yo cree, pues la protección no va a ser extensiva. Lo único que me va a proteger es desde el registro mercantil es que otra empresa no se llame igual que yo. Pero desde el punto de vista de propiedad intelectual, yo tengo que hacer el registro mercantil de esa marca para que como marca sea protegida. Entonces, digamos que aquí yo hago esa claridad porque a veces tiende a generarse de una u otra forma, de una u otra forma, ese tipo de cosas. A su vez, aparece algo dentro de las marcas que se llama signos distintivos. ¿Pero qué son estos signos distintivos? Digamos que los signos distintivos son aquellos, como los llamo de una u otra forma, son esos detalles que me hacen diferenciar mis productos y mis servicios. ¿Sí? Se pueden dividir estos signos distintivos entre las mismas marcas, los famosos lemas, los nombres, las enseñas comerciales o las indicaciones de procedencia. Es decir, acá hay una subdivisión de lo que nosotros llamamos marcas. Las marcas hacen parte de una u otra forma de estos signos distintivos. Los lemas, nombres, enseñas comerciales e indicadores de procedencia también son susceptibles de ¿qué? De registro. Ya cuando hablemos de un lema, nos estamos refiriendo a que yo un producto o servicio le puse, digamos que una asociación de palabras para que mi cliente, para que en el mercado sea recordado y tener un mayor impacto desde el punto de vista de marketing. Y eso yo también lo puedo hacer. Por ejemplo, Nike. Nike en algún momento utilizó un lema que se llamaba solo hazlo, ¿sí? Just do it, que significaba que cuando alguien utilizara esa marca, era una persona que era claramente competitiva y claramente decía, yo solamente lo hago y lo hago porque estoy convencido de hacerlo. Y eso asoció a Nike a los grandes atletas, por ejemplo, de competencia en el tema deportivo. Eso es lo que nosotros llamamos lemas. Nombres se refiere cuando yo tengo un producto o un servicio y le pongo un nombre para reconocerlo. Eso tiene que ver mucho con el tema, por ejemplo, de los carros, con las series que ellos tienen. Las enseñas comerciales también están y las indicaciones de procedencia que significan que usted, ese producto, tiene un origen específico. Por ejemplo, en Colombia tenemos el tema del café. Fíjense que el café colombiano goza de buena reputación a nivel internacional y lo que hace esta indicación de procedencia es decir que este producto viene de ese país y que está reconocido y que como tal pues tiene unas características propias de acuerdo a lo que se venda o a lo que se comercialice. Con eso, digamos que terminamos el tema de marcas, ¿sí? Las cuales a mí me permiten, y es un tema muy trabajado, y que pues tienen tanto de largo como de ancho, casi que esto se podría, cada uno de esos ítems o de esos tipos, podría ser una charla específica en temas de procedimiento de registro, qué son, su alcance, cuáles son las implicaciones modernas desde el punto de vista de las tecnologías de la información, es decir, cada uno de esos ítems se puede trabajar desde un punto de vista individual. Inclusive la Superintendencia de Industria y Comercio crea charlas específicas por cada uno de esos ítems, tanto para su registro, para la consulta, de cómo hacerlo, para que diligencia el formulario, de todo esto para que usted diferencie entre un lema, entre un nombre, entre una marca y un signo como tal. Y lo que te sirve es precisamente para nosotros generar, digamos, un conocimiento más específico. Ahora bien, continuamos con el tema de diseños industriales y podemos entender que un diseño industrial es un dibujo o un modelo de alguna industria en específico. ¿Sí? Digamos que desde el punto de vista un poco más técnico y desde el punto de vista del registro jurídico, lo que hace es que eso constituye un aspecto netamente ornamental o estético de un artículo. ¿Sí?
Y estos rasgos o ese diseño puede ser tridimensional, ¿cierto? O sea, como yo me imagino, yo una cartera o el diseño de un carro, ¿cierto? O sea, no puedo ver en una forma tridimensional, ¿sí? Como la forma de la superficie o los rasgos bidimensionales y todo el tema de las líneas, colores y rasgos distintivos de ese diseño industrial. Esto tiene que ver mucho con el tema o la disciplina de la arquitectura. Esto tiene que ver mucho con el tema de la industria automotriz. Esto tiene que ver mucho con el tema de la industria textil o de modas, ¿cierto? Porque lo que hago yo, por ejemplo, un diseñador industrial o un diseñador gráfico o un diseñador de modas, lo que hace plasmar con su intelecto es ese aspecto, digamos que armónico o estético que constituye la obra que yo cree. Por ejemplo, el diseñador de un carro que quiere que las curvas tengan unas características, que tenga una superficie de tal sentido, o entre otros, encaja es en esto de diseños industriales. Entonces, lo que hace aquí es que esos diseños industriales, de una u otra manera, registran esa capacidad intelectual de yo generar creaciones. En tema de la moda se mura mucho. En el tema informático, por ejemplo, en un mouse, en cómo una empresa diseña el computador, esos cortes, todo eso tiene que ver con el diseño industrial. Continuamos con el tema de las indicaciones geográficas y en esto apareció, digamos que esto es digamos que recientemente nace el tema de indicaciones geográficas porque al final con esto de la aplicación de las TIC y la georreferenciación, fíjense que los metabuscadores o los buscadores terminan ustedes registrando, es que aquí queda mi negocio, es que aquí si tú quieres conocer qué hay en el sector, pues tú vas poniendo tu empresa, tu emprendimiento, tu comercio, y ahí es donde aparece también como dentro de la propia industria las indicaciones geográficas. Pero ¿qué viene siendo exactamente? Pues es una forma o un signo que se utiliza para los productos, ¿cierto? Y que tienen un origen geográfico y concreto específico. Y tiene que ver mucho con las cualidades, porque no es lo mismo, y esto tiene que ver también precisamente con de dónde salen o dónde se crean los productos, porque no es lo mismo que yo siembre café en Colombia que siembre café en otra parte del mundo. ¿Sí? Tiene que ver también con su reputación y las características esenciales que tiene ese producto por su origen. ¿Sí? Consiste básicamente en esa parte de decir, este producto o este servicio nace de tal sitio. Por eso las indicaciones tienen que ver con tu empresa o con tu emprendimiento, porque si estuviese en otro sitio, en esa referenciación estuviera en otro sitio, pues carecerían de esta indicación geográfica. Y por último, está el tema de secretos comerciales. ¿Pero qué son los secretos comerciales? Los secretos comerciales tienen que ver con algo muy importante y es que es sobre la información confidencial que tiene algún producto o que tiene algún servicio. Es decir, hay un procedimiento, hay un método que si se pone a disposición de todo el mundo, pues perdería la capacidad de ese valor intrínseco del producto y podría popularizarse perjudicando patrimonialmente a quien lo creó. Eso tiene que ver con básicamente lo que hace es la protección de que esa información, ¿sí? No haga otros usos comerciales por otras personas, porque puede ser una forma desleal, ¿cierto? De yo estar en el comercio. Entonces aquí esta parte tiene que ver el famoso ejemplo de Coca-Cola con su fórmula. Eso es un secreto comercial. Es decir, la fórmula en cómo se hace la Coca-Cola es un secreto comercial. ¿Que vale millones de dólares? Sí, claro, vale millones de dólares. Y lo que hacen en este caso es que la propiedad intelectual protege, protege absolutamente todos estos secretos como tal.
Con esto, pues hacemos un gran énfasis en lo que sería todos los principales aspectos de la propiedad industrial y derechos de autor. También yo quiero, digamos que para cerrar un poco la charla, me demoré menos de lo que pensaba, pero pues estamos prestos a cualquier duda. Y es que cuando ustedes vayan a hacer como tal un registro de estos, a través de la OMPI y a través de la superintendencia, lo que hacen es una verificación de lo que ustedes estén haciendo ya no exista, ¿cierto? Y que esto les permite a ustedes realmente generar de una u otra manera un sistema de información mucho más concreto, mucho más práctico y mucho más específico para que ustedes puedan proteger esa propiedad industrial. Ya en temas de derecho, por decirlo así, nosotros podemos decir que Colombia, a través de la decisión andina, la 351, de la ley 23 del 82, e inclusive nosotros, les cuento, nosotros tuvimos algo que se declaró o se expidió un decreto muy importante, y ese decreto es el decreto 1360 de 1989, que me habla, digamos que con esto cierro mi charla, que me habla del software. Fíjense que en ese momento, a partir de la ley 23 de 1982, que es la ley de derechos de autor, y inscriben al software precisamente como una creación del talento humano. Es decir, crear un software termina siendo una creación. Pero digamos que define, y en esto es importante, que en este momento lo que hizo ese decreto fue definir que era para la ley un software, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace que se integre al tema de derechos de autor, e inclusive se le extiende el tema de propiedad industrial, porque hay software que pueden tener unas características únicas y se les puede registrar patentes. Ahorita con el tema del apps, hay una discusión a nivel mundial sobre el tema del software libre. Es como, pues algunos autores en su autonomía dicen, no, yo quiero que esto siga creciendo y lo dejo a disposición del público para que tomen parte de la programación que yo hago y lo sigan desarrollando. O como otras empresas que hacen lo contrario, que dicen, no, esto es un software restringido, el cual yo he llevado muchos recursos, mucho tiempo, horas de trabajo, y pues en cierta forma yo dejarlo a que se genere como un comercio libre, pues va a generar de una u otra manera que yo tenga, no se me reconozca el valor, igual yo lo creé pues para tener un rédito patrimonial. Y en este decreto establece que es un software. Mire, y a pesar de que es un artículo o un decreto tan antiguo, porque ya lleva más de 30 años, fue expedido en 1989, aún tiene vigencia. ¿Y esto por qué lo digo? Porque tiene vigencia porque las apps terminan siendo un software. Y eso es lo que está a boga ahorita, el desarrollo de apps, sobre todo para el tema de plataformas y prestación de servicios de cualquier índole, desde la logística de la mercancía hasta la creación de apps de salud, entre otros. Entonces, lo que hace aquí este decreto es definirlo, y me voy a leerlo literalmente, porque es un decreto de 7 artículos, muy concreto, pero me parece que es una ley y un decreto que ustedes deben, y es obligado para todo el mundo leerlo. Y mire, y define básicamente el software como lo siguiente, lo define como que es un soporte lógico que comprende uno o varios de los siguientes elementos. ¿Cuáles son? Un programa del computador, la descripción del programa y el material auxiliar. ¿Eso qué quiere decir? Que para efectos de esa misma ley empieza a definirlos y dice, el programa del computador es lo siguiente, y es esa expresión o conjunto de organizado de instrucciones o lenguaje natural o codificado, ¿sí? Cuyo fin es hacer que una máquina sea capaz de procesar información, indique, realice o obtenga una función, una tarea o un resultado en específico. ¿Cuál sería, digamos, la observación que deberíamos hacer hoy en día? El tema de la inteligencia artificial. Fíjense que aquí se empieza un nuevo debate, y estas son las cosas que tenemos que empezar a charlar desde ya.
oiga, cuando usted le dice a una IA, quiero que me dibuje tal cosa, la pregunta es, ¿se le aplica derechos de autor? ¿Se le aplica la propiedad intelectual? Porque la misma naturaleza de lo que es propiedad intelectual dice que es toda la creación por parte de una persona humana. ¿Sí? Ahí es donde uno empieza a decir, bueno, entonces, ¿quién generaría o qué protegería? ¿Sería el que creó el software el que tendría los derechos sobre esa creación? Y aquí hay un bache jurídico y aquí hay una laguna jurídica, porque esos son nuevos hechos que el derecho no tenía pronosticado. Recuerden que el derecho se va construyendo a partir de las nuevas realidades. Y fíjense que esa ley pues quedó corta porque dice que tarea o resultado en específico, ¿sí? Pero se le podría dar extensión a esta norma a las IAs, por lo menos desde la reglamentación en Colombia, pues es una pregunta que está interesante y que inclusive nosotros de los que estamos, pues nos gusta el tema jurídico, el tema de tecnologías de la información y la comunicación, pues nos estamos empezando a hacer con las IAs. También en este artículo describe qué es la descripción de un programa. Y fíjense que no es solamente desarrollar el software para que este software sea mío, yo también tengo que hacer una presentación completa de todos los procedimientos de forma detallada para que ese conjunto de instrucciones que yo hice en ese programa de computador pueda ser entendida y registrada que yo la hice. Y por último, me habla de que aparte de usted crear el programa del computador, hacer una descripción o lo que llaman un manual en términos pues coloquiales, pero que desde la norma ya lo sabemos que se llama descripción de programa, algo que se llama materia auxiliar. Y es que ahí me dice que todo ese material distinto al programa o distinto a la descripción fue creado para una mejor comprensión o aplicación, como por ejemplo la descripción de problemas e instrucciones para el usuario. Es decir, ese material que yo puedo crear para soportar ese programa que yo hice. ¿Sí? Y termina diciendo que para que este software sea considerado una obra inédita, tiene que haber sido registrado en la Dirección Nacional de Derechos de Autor. ¿Sí? Y ahí me dice que hay un protocolo para registrarlo y tiene que llevar mínimo esos tres elementos, o mínimo los dos primeros, que es el programa de computador y la descripción de programa. Con esto termino esta pequeña charla. Me encantaría profundizar más, pero es una charla precisamente que se llamó así como aspectos generales o aspectos o fundamentos básicos de la propiedad intelectual. Y para resumen y para llevarnos ya a esta idea, lo primero que tenemos que entender en el concepto básico y entender la propiedad intelectual es que es toda la creación del talento humano, que se divide en dos grandes ramas: los derechos de autor y la propiedad industrial. Que los derechos de autor en Colombia están en cabeza de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y la propiedad industrial está en cabeza, o como organismo estatal, está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y que hoy los grandes retos que tenemos, digamos, desde los ingenieros, por eso es que me encanta hablar con ASIEM, porque ustedes son mucho más técnicos que yo, todas las disciplinas nos tenemos que hablar. Porque si ustedes necesitan de una u otra manera un registro de patente, un registro de un signo distintivo, un registro de nuevas creaciones, etcétera, 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 pues al final van a necesitar de un abogado para que les haga el procedimiento. Y nosotros, abogados, vamos a necesitar de ustedes también, porque ustedes son en cierta forma los que hacen que el derecho día a día surta y salgan nuevas cosas que tenemos que estudiar. Lo prometido es deuda, 45 minutos de charla. Quedo muy atento si tienen preguntas, inquietudes, comentarios, entre otros. Ahí ustedes encuentran mi número de teléfono, nuestro correo electrónico. Quedo atento a sus preguntas. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctor David. Muchísimas gracias por la presentación. Y bueno, vamos con una pregunta del ingeniero José Piñeros. Vamos a verificar si tenemos micrófono, ingeniero José. Le damos clic a su micrófono, al icono de su... Excelente, adelante. Gracias, son varias preguntas. Muchas gracias por la charla, David. La primera pregunta es, ¿cómo se tasan las protecciones de las creaciones? ¿Cuánto vale proteger una creación? Ok, listo. Bueno, eso, digamos que hay unos procedimientos que son establecidos por la superintendencia.
hay varias tasas. Hay unas tasas, digamos, estatales, que son las que me cobra a mí la superintendencia por el procedimiento. Por ejemplo, cuando yo hago la inscripción de una patente, ellos tienen que subirlo y hacer una búsqueda en los sistemas, tanto nacionales como internacionales, por ejemplo, de diseño, ¿sí? Porque son unos sistemas que ellos han creado diciendo, mire, me van a registrar esto. Entonces, a ellos hacen un proceso de búsqueda en esos sistemas diciendo, no hay nada igual, o hay algo parecido, o hay alguna oposición, y sale. Esos procedimientos son unos valores, un valor que oscila entre 800.000 pesos a 1.500.000. Se me escapa el término exacto, pero hay como unas cargas impositivas que te da la superintendencia por el procedimiento. Más, si tú necesitas un apoderado que te haga el trámite, porque esto es un procedimiento netamente administrativo, pues el abogado, dependiendo de las características de las patentes, te puede estar cobrando, y esto no, pues no es que uno cobre eso, pero te puede estar cobrando unas tarifas mínimas a unas tarifas más, dependiendo de la especialidad del trabajo que sea. Entonces yo te lo pongo así, hay dos tarifas, unas que te cobran la superintendencia por el procedimiento de registro, y otras que te cobra el abogado en los honorarios por ayudarte y hacer el procedimiento de registro, es decir, el procedimiento administrativo como tal. No te doy una tarifa exacta de lo que te puede cobrar a ti una persona o un abogado, pero te puedo poner unos mínimos que podría cobrar para que de pronto tú te lleves una idea y digas, bueno, pues es que no me respondió. Te puede cobrar unos mínimos de 3 millones hacia arriba o 2 millones hacia arriba, ¿sí me explico? Ya depende, porque este es un tema especialísimo, que inclusive hay especialidades, y dependiendo de la experticia, el abogado te va a cobrar. Pero lo que es claro es que hay unas tarifas administrativas y unas tarifas de procedimiento. O si tú consideras que tú lo puedes hacer tú mismo, pues también lo puedes hacer. Lo que pasa es que hay una complejidad en el tema administrativo, entonces por eso se pide ayuda a un abogado. Gracias, David. Voy a colocar otra en el chat por si nadie más tiene preguntas. Gracias. Vale, con gusto. Podemos continuar, ingeniero José Priñeros, no hay problema. Continuemos con las preguntas. Adelante. Gracias. La siguiente es, ¿cómo se contrata con un profesional la transferencia de los derechos económicos o patrimoniales de una creación en el momento de su creación? Bueno, aquí es importante tener dos cosas. Una cosa es que cuando yo creo la patente, recuerden que hay unos contratos, y en virtud de esos contratos puede que yo cree tenga alguna creación, y esa creación yo le sea esos derechos, ¿cierto? Hay unos derechos que son inalienables, que son los derechos de autor. Es decir, a ti siempre te tienen que reconocer que tú fuiste el autor y eso no se puede negociar, ¿cierto? Pero hay otros derechos que sí son o se someten, digamos, a un patrimonio, a una cesión, a una venta, a una transacción como tal. Eso tiene que quedar contractualmente claro. Es decir, hay una especialidad, y es que en el contrato yo tengo que especificar cómo son las condiciones de esa transferencia de mi patente, o ese usufructo de mi patente, o esa comercialización, o esa producción de lo que yo creé. Es decir, yo lo tengo que establecer. Ahora bien, de pronto hay otro escenario. ¿Cuál es este otro escenario? Que yo, en virtud de un contrato laboral, yo siendo ingeniero, ¿cierto? Yo firme un contrato con una empresa y entre mis funciones era crear, no sé, una serie de software para el desarrollo de una aplicación o de X o de Y, Z o tal cosa. Ahí lo que toca fijarnos es en el contrato laboral que quedó especificado respecto a mi trabajo, ¿cierto? Porque se supone que hay una contraprestación, que si yo te contraté con un perfil en específico, y yo te pongo en tu contrato que todas aquellas creaciones, por eso es que ahora en todos los contratos, sea de prestación de servicios profesionales o sea de contratos laborales, se especifica el tema de, oiga, en este caso, usted que se está vinculado con nosotros, usted fue contratado para desarrollar un software, ejemplo, como ingeniero de sistemas. Y en ese software, pues los derechos de creación, por decirlo así, van a estar en cabeza de quién, en cabeza pues de la empresa, y la empresa es la que va a usufructuar, va a vender, va a comercializar, va a desarrollar esas creaciones que tú hagas. ¿Sí? Lo que se puede poner en discusión es que a mí la empresa me reconozca que yo fui el creador de eso en virtud de los derechos de autor, pero en virtud de la propiedad industrial, sí, esos derechos son transmisibles y esos derechos patrimoniales son transmisibles, y eso queda especificado en los contratos. O sea, aquí el quid del asunto, para ser muy concreto y responderte concretamente, es cómo yo lo redacto en los contratos y qué tipo de contrato hago. Porque es diferente que yo tenga mi empresa, ¿cierto? Y contrate con otra empresa, y en virtud de ese contrato comercial yo haga la creación. O yo, persona natural, contrato con una empresa en prestación de servicios, o sea, como un contrato civil, o en un contrato laboral
cómo va a quedar establecida esa relación de mi creación. ¿Sí? Entonces, digamos que ahí hay que ver el escenario específico, lo que se va a crear específicamente y pues pedir el asesoramiento de un abogado que sepa del tema, para que sepa un poco de contratos y sepa de propiedad intelectual, pues para el efecto de lo que tú vas a negociar allí. Pero eso va a tener que quedar especificado en el clausurado del contrato. Gracias, David. En el caso no laboral ni de prestación de servicios, ¿sería como un contrato de cesión de derechos patrimoniales o qué tipo de contrato sería? Podría ser un contrato comercial. ¿Sí? Es decir, hablemos, si tú lo vas a hacer desde una empresa, es decir, de una persona jurídica, desde tu empresa, es un contrato netamente comercial. Sí, porque entre personas jurídicas hacen es un contrato comercial. Y eso lo llamamos en derecho contratos atípicos. Es decir, en Colombia no está normado, no hay un contrato, una tipicidad como el contrato de arrendamiento, el contrato de compraventa, ¿sí? Que esté especificado en la ley. En este contrato se tendrá las siguientes características y te lo norma y te lo reglamenta y te dice cómo hacerlo, y en caso de que no pacten eso, entonces se resolverá así. No, eso se llaman contratos atípicos. No están reglados en Colombia, no están reglados en Colombia. Se hace una analogía con el derecho colombiano y se le dicen, bueno, es un contrato de compraventa, por decirlo así, ¿sí? O un contrato de cesión de derechos. Pero esa cesión de derechos, recuerda que la cesión de derechos yo puedo ceder mis derechos hereditarios, yo puedo ceder mis derechos de usufructo, ¿sí? O sea, es muy genérico, no te especifica la tecnicidad de este tema. Entonces, podríamos encasillarlo jurídicamente en uno de esos, pero el clausurado, es decir, esos elementos que jurídicamente nosotros llamamos elementos accesorios, que no están reglados, pues los abogados y las partes son los que tienen que redactar. Entonces ya depende, si son dos personas, digamos que dos empresas, eso es un contrato comercial y se puede topar como un contrato de cesión de derechos o inclusive de compraventa, dependiendo de la naturaleza de lo que tú vayas a hacer. Entonces lo que uno hace es adecuar los hechos, los modos y las formas y lo adecua al modelo jurídico que más se adecue y que sea más viable para desarrollar el negocio. Gracias, David. Si no hay más preguntas del auditorio, tengo más preguntas. Gracias. Ingeniero, muchas gracias por tus preguntas. Muchas gracias, ingeniero José. Bueno, no sé si alguien más tenga inquietudes al respecto, o sin embargo, pues esperamos que hayan tomado nota de los datos de contacto del doctor David. Perfecto, doctor, no tenemos más preguntas, dando así por finalizada. Ok, vamos, ingeniero David, José, por favor, puede habilitar su micrófono. Adelante, Gracias. adelante con su pregunta. ¿Cuál es la manera más rápida y efectiva de proteger una creación intelectual en los siguientes casos? A, un documento de texto que puede ser un contrato, un procedimiento industrial, un documento de estructura corporativa de una empresa, un sistema de gestión empresarial. B, un diseño gráfico. C, un diseño electrónico. Gracias. Me siento como imparcial. Bueno, depende, porque si tú me dices, hay cosas que no se toman como una creación que tiene que tener una perspectiva y es una creatividad y que sea una idea innovadora, una idea que surta o que salga de lo que ya existe. Por ejemplo, la ley lo que me dice a mí es, los derechos de autor son obras artísticas, científicas y literarias, ¿sí? Digamos que la ley me establece esas tres grandes categorías. ¿Me recuerdas la respuesta A? La A, para yo poderte contextualizar. La A es un documento de texto que puede ser un contrato determinado dentro de una empresa o un proceso industrial. Eso es diferente. Si tú me dices de un contrato, eso no hace parte de los derechos de autor. Yo no la puedo registrar, un contrato. Sí, como ay, una cuestión innovadora mía, porque no cabe, porque tiene que ser artística, científica o literaria. Si tú ya me hablas de un diseño industrial, ahí sí yo tengo que ir a la Superintendencia de Industria y Comercio y hacer el registro del diseño como tal. ¿Ves? Entonces digamos que ahí en esa respuesta aquí me toca dividirlo porque no podría categorizarla una u otra. ¿Me recuerdo la B? La B es, bueno, dentro del mismo paréntesis es un procedimiento industrial, por ejemplo, un procedimiento industrial de los procesos que realiza la empresa. Un procedimiento industrial, eso sí es patentable y se va por propiedad industrial y lo tengo que hacer ante la Superintendencia de Industria y Comercio. No hay otra ruta. Esa es la única manera.
sea expedita o no, pero es la única manera de hacerlo. ¿Cuánto puede demorar un proceso ante la SIC? Pues digamos que yo he visto procesos que van desde 7, 8 meses hasta año y medio. Depende ya de la complejidad del tema y lo que se vaya a registrar. Porque son los términos que más o menos los mínimos son de 6 meses, 5 meses, dependiendo, pero de ahí para arriba, mejor dicho. Gracias, David. ¿Qué buenas fuentes de información puedo consultar para iniciar el conocimiento y el proceso para la parte de Lo que les dije al principio, lo más importante en este punto es consultar la Superintendencia de Industria y Comercio, inclusive ellos tienen cursos cortos, así charlas muy específicas, la Superintendencia de Industria y Comercio y la OMPI. Yo no te mandaría a ningún otro sitio. Esas son las fuentes directas. Además porque son las organizaciones que generan los registros y todo, y son los que hacen los protocolos de procedimiento y todo. Entonces, esa es la primera fuente de información, no otra. Y tienen inclusive unas bases de datos buenísimas. Tienen estudios, tienen artículos. Ahorita están hablando ya de IA, es decir, ellos son las fuentes más importantes que tienes que consultar. David, gracias por tu tiempo y tu generosidad. No más preguntas. Ingeniero, con mucho gusto, para eso estamos. Muchas gracias, ingeniero José Piñeros. Bueno, doctor David, ahora sí daremos por finalizada la actividad del día de hoy. Muchísimas gracias, me despido. Así como siempre, darme la oportunidad de estas charlas, de conocerlos a ustedes, de ponerme a disposición y estamos en contacto. Muy buena tarde. Doctor David, feliz tarde, señores asistentes. Muchas gracias por su compañía nuevamente y su asistencia y que tengan un excelente fin de semana. Hasta la próxima.